pastores y así. Es una entrega, sacrificando muchas cosas. Fíjese, el Señor sacrificó muchas cosas por nosotros, ¿no? Y la vida de servicio es una vida de sacrificio, ¿no? Por amor al Señor. Que el Señor nos vaya cada día llevando, y le agradezco a las hermanas, porque no solamente llevan el velo, sino que nos muestran, ¿no?, que la iglesia está sujeta a Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, allí en el libro de Romanos. ¿Por qué vamos a este versículo? Porque nosotros ahora entendemos que tenemos que juzgarnos, que podemos juzgar a los hermanos. Este juicio no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sino que este juicio está en aquellos que como vamos a leer, están aquellos que Dios puso para hacer ese juicio. No todos pueden hacer juicio en la iglesia, pero todos estamos llamados para manifestar una justicia, que es la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la justicia de Dios, manifestada en Cristo, ¿no? Pero en cuanto a juzgar a un hermano, eso no todo podemos hacer. Porque si todos pudiéramos juzgar al hermano o a la hermana, entonces estaríamos en esa tarea. Y no podemos estar en esa tarea. Nosotros ya hemos estado en la tarea de juzgarnos a los hermanos. ¿Y dónde nos llevó a nosotros? ¿No? Y para colmo usábamos una ley que no correspondía para juzgar, que era la ley de las obras en vez de la ley de la fe, que era otro evangelio, que no era el evangelio que correspondía para poder juzgar. Nosotros para poder juzgar necesitamos la ley correcta y el evangelio correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de juzgar, siempre yo me dirijo a aquellos hermanos que fueron puestos por Dios para juzgar. Alabado sea el Señor. Por eso vamos a empezar con este capítulo y versículo que dijimos, capítulo 2. Primeramente vamos a ver qué se usa para juzgar, ¿no? Porque vamos a ser juzgados y nosotros lo que juzgamos tenemos que usar lo que Dios va a usar para juzgar, no podemos usar cualquier cosa. Entonces fíjese que dice acá en el capítulo 2, según la ley de la fe, según el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Ya no estamos en el sacerdocio arónico, ni estamos bajo la ley de las obras, ni bajo la ley del talión, sino que estamos bajo la gracia. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Estoy leyendo capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruyó? Más nosotros tenemos nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Sí, estoy leyendo Corintios, disculpen, hermano. Sí. Si algún hermano encontró, puede leer, hermano. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por medio de Jesucristo. ¿Vio cómo Dios nos juzgará a nosotros? Conforme al evangelio de Pablo, conforme al evangelio que Dios le dio o Dios le reveló a Pablo, nosotros vamos a ser juzgados conforme a este evangelio que nosotros predicamos. Eso para recibir recompensa. No para condenación, no somos juzgados para condenación, sino para recibir nuestra recompensa en aquel día. Hoy vamos siendo juzgados para alcanzar la fila del supremo llamamiento o para ir perfeccionándonos. En el día en que juzgará, dice el Señor, lo encubierto de los hombres, yo, conforme a mi evangelio. Fíjese, qué maravilloso. Conforme a mi evangelio, como dice ahí en el capítulo 16, versículo 25 de Romanos.
perdón. ¿Alguien encontró? Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. El evangelio que Dios le reveló a Pablo, él lo llamó mi evangelio. No hay otro evangelio como el de Pablo, ¿no? Que él llamó el evangelio de la gracia, ¿no? Y Pablo también decía en Gálatas, así para traer a la memoria, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios. ¿Busco de agradar a los hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros vemos acá, hermanos amados, que nosotros vamos a ser juzgados por el evangelio que Dios le reveló, porque nuestro Señor Jesucristo resucitado le reveló al apóstol Pablo. Con este evangelio nosotros tenemos que juzgar, ¿no?, a los hermanos. Pero no todos tenemos. El único juicio que usted, como miembro del cuerpo de Cristo, el único juicio que tiene que hacer es consigo mismo, nada más, juzgándose a sí mismo. No juzgue allá. Hay otra gente para eso. Están los siervos del Señor. Así como estaban los jueces, ¿se acuerdan? Ahí en Deuteronomio 19, 18 podríamos leer. Creo que ahí es. Deuteronomio 'Y los jueces inquirirán bien si pareciese ser que aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano'. Veo acá estaban los jueces que ellos iban a inquirir, iban a investigar bien para dar una sentencia sobre lo que se juzgaba. Hoy no están los jueces, esos jueces en el antiguo, pero hoy Dios puso a los hermanos, a los ministros, a los evangelistas, puso al pastor, puso a los profetas y bueno, a los 5 ministerios, ¿no? Entonces, no debemos juzgar al hermano porque esa no es nuestra tarea. Esa tarea es de los ministros, juzgarle a ellos, ¿no? Y ellos, para juzgarle, tienen que usar el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. No podemos usar el sacerdocio arónico ni levítico para juzgar, ni podemos usar la ley de las obras para juzgar, sino que tenemos que usar el evangelio o la ley de la fe. ¿Qué se quiere mostrar con el juicio? ¿No? Se quiere mostrar que la justicia de Dios fue manifestada. No, porque antes el juicio era para dar a conocer la justicia de Dios, pero ahora nosotros, por medio de la justicia que manifestamos, damos a conocer que la justicia se manifestó. Y ahora nosotros, esa justicia era Cristo. Entonces, ¿podemos juzgar a los hermanos? Y ciertamente que no todos estamos para eso. No, ellos nos introdujeron a nosotros como la ley del talión. En la ley del talión estaban los jueces para juzgar. No, ellos solamente, los jueces y los sacerdotes. Pero ellos después, los fariseos, le dijeron al pueblo de Israel que todos podían juzgar. Y entonces se sacaban los ojos.
porque no todos están capacitados para el juicio, ¿no? Se degeneró el mandamiento. Entonces los hermanos se juzgaban uno a otro y no se impartía justicia, sino que muchas veces se impartía venganza, ¿no? Que ni siquiera la ley del talión se respetaba. Entonces tenían que traer al culpable a los sacerdotes, a los ancianos, y ellos tenían que emitir el juicio. Hoy están los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles para juzgar. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ellos van a tomar el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo para hacer ese trabajo. Ahora, el evangelio muchas veces, cuando juzgamos a un hermano, tenemos que ver que en el juicio que estos hermanos hacen depende de la falta que se ha cometido, porque según la falta que se cometió, aún se puede echar de la iglesia a un hermano, se lo puede echar de la iglesia a un hermano que ha cometido alguna falta. Vamos a ver ahí un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 5, que creo que por ahí andábamos ayer. Entonces, porque hay pecados que no voy a decir que son imperdonables, pero que no pueden ser aceptados bajo ningún punto de vista. No se puede tolerar, hay pecados que no podemos tolerar. La iglesia, el Espíritu del Señor no puede tolerar ciertos pecados. Va en contra de su naturaleza, va en contra del orden que Dios estableció dentro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que andar con temor y con reverencia como miembros del cuerpo de Cristo, tratando de no ofender a Dios, ¿no? Porque llega un momento en que entonces soy expulsado del cuerpo de Cristo, y bueno, ya cuando soy expulsado del cuerpo de Cristo, eso solamente Dios puede juzgar. Vamos a ver, capítulo 5 dijimos, hermano. ¿Alguien encontró? En el 2, podemos leer del 1. Sí, nos vamos a poner de pie cada vez que leamos la palabra, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tal que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados y no más bien tuviste duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal obra hizo. Dios, terrible. Tenía que ser quitado de... No, el que lee nada más, perdón. El que lee puede ponerse de pie. No todos, el que lee. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, cómo este hermano tenía que ser quitado del medio de ellos. ¿Qué ley se usó ahí para juzgarlo? No fueron la ley de las obras, sino que la ley de la fe. Porque la ley de la fe demanda santidad. La ley de la fe demanda temor hacia Dios. Y acá no hubo temor de este hombre que tomó la mujer de su padre. Y eso no se podía tolerar. Había que sacarlo del medio de ellos, ¿no? Pero los hermanos también vemos cómo ellos actuaron con este hermano, ¿no? Siguiendo la ley de la fe, ellos actuaron de esta manera. En el capítulo 2 de Segunda de Corintios nos hace ver la palabra cómo ellos actuaron en base a lo que Pablo les mandó. Porque Pablo le mandó que sacaran del medio de ellos a ese que cometió tal falta. Ahora ellos estaban bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor y de la misericordia. Y fíjense lo que hicieron. Segunda de Corintios 2. Versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no venir a otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegra? Sino aquel a quien yo contristare. Y esto mismo os escribí porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de lo que debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, de que no fuiste para que no fuesteis contristado, mas para que supieses cuánto amor tengo para con vosotros. Y si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. ¿Quién fue el que le contristó? Ese que tenía la mujer de su padre. Bástate a tal la reprensión hecha por muchos, quiere decir que muchos le reprendieron. Después de que Pablo les amonestó, le reprendieron a ese hermano, lo amonestaron, le hicieron ver su error, no que lo que él estaba haciendo estaba mal hecho. Bástale al tal, ¿no? Esta reprensión hecha por muchos. Alabado sea el Señor. Porque hay una concordancia que me lleva a 1 de Corintios, ¿no? Bueno, así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y lo consoléis, ¿no? Porque no sea tal consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de que vosotros si sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No, fíjese que ellos le perdonaron al hermano, lo restauraron, lo perdonaron. No, pero ¿por qué lo pudieron restaurar? Porque el hermano se arrepintió, reconoció su pecado. Si no lo hubiera reconocido y hubiera persistido, entonces había que echarlo. Pero no tenemos que buscar echar al hermano, ¿se da cuenta? Sino restaurar al hermano, restaurarlo. No mostrarle, porque podemos ser engañados por Satanás, ¿no? Y cometer una injusticia, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad al hermano que yerra, tenemos que darle la oportunidad de que se arrepienta y restaurarlo. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria al nombre del Señor. Porque estamos bajo la ley de Cristo. La ley que teníamos antes no tenía misericordia, pero ahora estamos bajo una ley que tiene misericordia y que es una ley de amor. Por lo tanto, cuando vemos a un hermano que se equivoca y nosotros podemos echarlo de la iglesia, no tenemos que buscarlo echar de la iglesia, sino restaurarlo, restablecerlo. Eso es más importante que echarlo. Entonces hablamos con el hermano, y no solamente el pastor, sino el diácono, no solamente el diácono, sino el evangelista, y así todos le hablamos para que el hermano se reconozca que se equivocó, que erró, y entonces el hermano, a través de la amonestación de muchos, se arrepiente y entonces restaurado. Alabados. Y esta es la diferencia de la ley vieja a la ley nueva. ¿Vio? Y acá, ¿qué se exalta acá? Se exalta al Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces leíamos ahí en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 5. Es maravilloso este pasaje, cuando unimos los dos pasajes bíblicos, porque claro, nosotros como venimos con la mente legalista, hay que echarlo, hay que entregarlo a Satanás para que sea consumido su carne. Ese es lo que nosotros tenemos como algo justo, pero la ley de Cristo nos lleva más allá, nos lleva a restaurar a los hermanos que erran, a los hermanos que se equivocan. Amén. Y eso es algo que engrandece el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia nos lleva a nosotros a tener misericordia. Leámoslo de nuevo porque está hermoso. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió, hermano? Amén. Fíjese, entonces fíjese, ¿no? Que nosotros somos celosos de la justicia de Dios, pero no a expensa de perder a un hermano. Tenemos que mantener a nuestro hermano amado, que fue comprado con la sangre de Cristo, que le pertenece al Señor. Lo tenemos que mantener siempre en comunión con el Señor. Dice, pues sabemos que si... Perdón.
en el capítulo 12. Esto puede terminar para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará? Sino a quien yo contristare. Y esto mismo se escribí porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de lo que me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Yo él estaba gozoso, el apóstol Pablo, porque por las muchas tribulaciones y la angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, más para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. Y si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no acargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha por muchos. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Y dice, así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y lo consoléis. Yo, perdonar es olvidar para siempre. Eso significa perdonar, olvidar para siempre, ¿no? Y lo consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. ¿Sabe la tristeza que tuvo en el corazón ese hermano que falló? Esa hermana que falló. ¿Sabe la tristeza que tiene por haber fallado? Por haber errado el blanco. Mucha tristeza. Nosotros que venimos de ahí sabemos lo que se siente. Hemos fracasado muchas veces cuando no conocíamos la gracia. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Porque también para este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonaréis, y algo que importante es perdonarle a un hermano, yo también lo perdono. Es como aquel pasaje que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. A veces no es que Dios tiene que perdonar, a veces nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Porque a veces esperamos que Dios lo perdone, no, yo lo tengo que perdonar, todos lo tenemos que perdonar. Amén, gloria al nombre del Señor. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en la persona de Cristo. Porque no seamos engañados por Satanás. Satanás es un desgraciado. Él nos quiere que nos deshagamos al hermano sin siquiera un sentimiento, ni una tristeza, ¿no? Que agarremos piedra y lo apedremos. Pero no, ese es el engaño del diablo, ¿no? Nos mete en otra ley para que juzguemos conforme a la ley de las obras. Pero nosotros juzgamos conforme a la ley de la fe, conforme al sacerdocio de Cristo. No, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos su maquinación. Bueno, eso dice otra cosa. Vamos a leer. Entonces, ¿qué tenemos que usar para juzgar a los hermanos? En la iglesia tenemos que juzgar a los hermanos, tenemos que usar la ley de la fe y no la ley de las obras. Acá vimos un caso nada más, ¿no? ¿Y qué usamos para juzgar a los hermanos? Mi parecer, el parecer del pastor. Y el pastor, el pastor tiene que estar basado en la Escritura. Tiene que estar basado en la Escritura. Y lo primero que tiene que salvar cuando hace un juicio, tiene que salvar al hermano que ha sido juzgado. Lo tiene que tratar de salvar de la caída completa. No podemos entregar a un hermano en las manos de Satanás tan fácilmente. Tenemos que hablarlo y llevarlo al hermano para que él pueda arrepentirse. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Acá en el capítulo 5 de Primera de Corintios, donde habla también de que nosotros,
capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. En tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora he escrito que no os envolváis, no nos juntemos, es a saber que si alguno llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera, y no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Dios ya cuando ya lo llama malo ya no tiene que ver con el nuevo nacimiento ahí. No, ya es una persona que dice ser pero no es. No es un cristiano, es uno que está en medio de nosotros, ¿no? Y que no está dispuesto a rendirse al Señor. No está dispuesto a seguir la doctrina de Cristo. No está dispuesto él a vivir una vida en santidad, sino que él manifiesta la naturaleza que está en él, que es una naturaleza pecadora, ¿no? Es una persona pecadora que está en medio de nosotros. No está hablando aquí de un hermano, sino a uno que se llama hermano, ¿no? Pero es fornicario, es ladrón, bueno, va a haber mucho así. Y nosotros tenemos que discernir bien, ¿no? Pero cuando Dios nos da testimonio de que alguien es un hermano, ya el juicio ya es diferente, ¿no? Ya ahí tenemos que tratar de salvar al hermano. Por eso nosotros, hay algo que usted tiene que entender, hermana y hermano, que muchas veces nosotros los pastores somos llevados por el Espíritu Santo para hablar con mucha dureza, pero la palabra no es para usted. La palabra son para estos, que algunos que se llaman hermanos y no lo son, porque si nosotros no hablamos de esta manera, ellos van a permanecer en medio de nosotros, cómodos. Total, ahí no se habla en contra de lo que yo hago, en contra de lo mal que yo, de mi mal proceder, no se habla de eso. Entonces se quedan ahí y lo único que hacen es destruir la obra del Señor. Entonces Dios nos manda a nosotros a hablar con dureza, pero no para usted. Eso es para estos. ¿Se entiende? Amén. Usted no agarre la palabra dura, como hacíamos antes, porque antes éramos todos pecadores, ¿se acuerdan? Todos éramos fornicarios, adúlteros. No, ahora no. Ahora somos todos hijos de Dios. Y somos santos, incapaces de cometer un pecado de fornicación, de adulterio, de robo. Somos incapaces de hacer eso porque ahora lo que nos gobierna es la vida de Dios. Una vida santa, ¿entiende, hermano? No la agarre una palabra que no es para usted. No la agarre. No se enoje porque esa palabra Dios la pone en la boca del pastor justamente para este tipo de hermanos que están cómodos en medio de nosotros. Aún creo que en alguna parte dice que ellos están en nuestros ágapes. No me acuerdo de ese pasaje, si alguien me lo puede encontrar, que habla sobre los ágapes, que ellos están sentados a la mesa con nosotros, ¿no? Pero que no son de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Entonces para ellos muchas veces una palabra firme, ¿no? Que el Señor nos da para que ellos con esa palabra ellos se agarran y se van, no permanecen, porque su misma conciencia les acusa, ¿no? De lo mal que ellos están haciendo. Bueno, entonces la ley de la fe, alabado sea el Señor. Leíamos el capítulo 5 del versículo 1 al 12 leímos. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1 de Corintios. Primera de Corintios. ¿Alguien me podría leerme todo hasta el versículo 20? Capítulo 1, versículo 1 al 20. Sí, hermano Martín. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno para que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré vuestros miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Amén? Sí, amén, amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿podemos fornicar o no? No podemos fornicar. Hay una fornicación que es literal, física, y hay una fornicación espiritual. No, la física ya la conocemos. Ahora la espiritual es muy poco la que conocen. Fornicar es tener otro Dios que no sea nuestro Dios, otra doctrina que no sea nuestra doctrina. Fornicar, ¿no? Ahora nosotros somos uno con el Señor. Nosotros con el único que tenemos relación es con el Señor. Ni con una denominación de hombre, ni que sea bautista, ni que sea pentecostal, nada de esas cosas. Nuestra relación es con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Si bien yo me considero pentecostal porque tengo el Pentecostés, porque recibí el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, por eso me considero pentecostal. Pero no pertenezco a la denominación pentecostal, porque esa denominación va a terminar a los pies del anticristo. Va a terminar adorando a la bestia esa denominación, porque ellos están guiados por un espíritu de error. No, ellos no entienden, no son iluminados en la palabra del Señor. Por eso Dios nos sacó de allí y nos trajo acá. Porque si ellos hubieran estado en la verdad, nosotros nunca hubiéramos salido de ahí. Nunca hubiéramos edificado una iglesia como esta, ¿no? Sino que justamente porque ellos están en el error, ¿no? Dios nos trajo, a Él mismo nos trajo. No nos trajo una denominación de gracia y gloria. Nos trajo a Él mismo, a su gracia. ¿No? Nos trajo a la comunión con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén.
Entonces ahora, conforme a lo que está dicho acá, no podemos fornicar. No podemos nosotros tomar a otro que no sea el Señor para tener una relación espiritual, ¿no? Que sea nuestro amado, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amado. Y entonces cuando alguien está haciendo algo fornicando, entonces aquellos que fuimos puestos por Dios para juzgar, entonces cuando nosotros vemos la fornicación en la iglesia, ese es el mensaje que Dios nos está preparando para que nosotros hablemos. Porque ustedes creen que nosotros preparamos el mensaje, pero el mensaje lo preparan ustedes. Ustedes nos dan el mensaje a nosotros los pastores. Ustedes nos dan el mensaje a nosotros los predicadores. Porque conforme ustedes andan es lo que Dios pone en nuestra boca para corregir y para perfeccionar. A veces Dios trae felicitaciones, pero a veces Dios ve que la iglesia no anda correctamente, entonces se pone en nuestra boca palabras para corregir a aquello que se está torciendo del camino. Amén, hermano. Y porque el Espíritu Santo está en ustedes también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al capítulo 7. Entonces ahí vimos nosotros parte de la ley de Cristo. Cómo que nosotros no podemos fornicar. No, nosotros en lo natural, una persona soltera tiene que esperar a casarse para poder tener relación, ¿no?, sexual con su esposo. Así derecho nomás. En lo natural. No puede, los solteros tienen que esperar a casarse para poder tener relación íntima o sexual con su esposo. No pueden tener relaciones antes del matrimonio. No deben hacer eso. Y bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? Y bueno, dice Pablo que hay que orar. Hay que orar y servir al Señor, porque dice que el soltero sirve mejor al Señor que el casado. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces ahí tenemos toda la enseñanza que necesitamos para andar como es la voluntad de Dios en cuanto a la fornicación. Gloria al nombre del Señor. Y acá habla del casamiento. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste bien, es al hombre no tocar mujer. Si no se casa, hace bien. No está obligado a casarse los jóvenes. No tiene por qué casarse. ¿Te casaste? No, todavía estoy soltero. Y ya lo miran de costado. Se operó. Dice, que Dios guarde, no esas cosas. Ni el chiste. Bueno, yo me casé tarde. A los 38 años me casé. Tengo 63. Y los hermanos ya me miraban de costado. Para colmo, todos los amigos que yo tenía eran varones, porque yo no iba a tener una amiga mujer. Pero servía al Señor, yo me dedicaba a servir al Señor. Y bueno, y hasta que el Señor me dio a mi amada esposa. Más a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Esto es lo que la ley de Cristo manda para el matrimonio. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, ¿no? Como dice ahí en 1 de Pedro 3:7. Vamos a leer ahí. 1 de Pedro. ¿Ya encontró, hermano? Vosotros, marido, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a un vaso frágil, como las herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, ahí está la indicación para el esposo. El marido pague a la mujer la debida benevolencia. No tiene que ser benevolente con la esposa. Asimismo la mujer con el marido. Entonces esto de a dos. Yo soy bueno y vos sos mala. No es así. Yo soy bueno y vos tenés que ser buenita. Es así. ¿O no, hermano Rogelio? Amén. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer.
no defraudé el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volver a estar juntos, a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de la incontinencia. A causa de la incontinencia. Este punto tenemos que mirar mucho. Eso en lo personal, los matrimonios tienen que ver este asunto muy seriamente, porque Satanás siempre está dando vuelta por ahí, ¿no? Para poder llevar al marido que tiene la mala experiencia de que la mujer no atiende su lugar, o a la mujer, cuando ve que el marido no atiende su lugar, a tentarlo al marido, al hombre. Entonces hay que cumplir. Cada uno tiene que cumplir su parte, ¿no? Eso tenemos que ver en el matrimonio, se tiene que observar mucho ese detalle, ¿no? Atender bien ese detalle. Lo leemos de nuevo. No puedo hablar como me gustaría porque hay niños. Dice, no defraudé el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volver a juntaros para que no os tiente Satanás. ¿Yo? ¿Con quién me va a tentar? Satanás. Y con otra mujer. Y si mi mujer no cumple su deber conmigo, me va a tentar con otra. Entonces la mujer tiene que cumplir debidamente con el marido. Y el marido tiene que cumplir debidamente con la mujer. Porque si no cumple, después que no venga la queja, mi marido me engañó. No tiene que ser así. Entonces tiene que cumplir bien su deber con la mujer y la mujer con el hombre. No sé si estoy entendiéndome bien, hermano, estamos interpretando. Amén. Dice, no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, mas esto digo por permisión y no por mandamiento. ¿Cómo dice el 6 en su Biblia? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Por consejo, digamos, personal. Sí. Entonces esto sabemos, nosotros que somos casados, nosotros sabemos que esto es un tema muy delicado, ¿no? Donde las esposas y los esposos tienen que entender este asunto con mucha delicadeza. Por eso, ¿pero qué dice anteriormente? Para que esto se pueda cumplir, ¿qué dice? Cumpla el marido con la mujer la benevolencia. Porque a veces los maridos somos muy rústicos, somos muy duros con nuestras esposas y después queremos caricia. No, no es así. Tenemos que tratarla con cariño, con amor, con afecto. A mí me cuesta porque yo soy bruto de nacimiento, pero me he civilizado bastante. El matrimonio me avanzó mucho. Sí. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él era soltero, Pablo, porque tenía el don de continencia, ¿no? Como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y el otro así. Digo pues que a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo, y si no tienen don de continencia, que se casen, se pueden casar, porque es mejor casarse que quemarse. ¿Yo? Eso lo vamos a hablar en los grupos. Más a los que están juntos, el matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido. ¿Yo? No hay que buscar apartarse de su esposo, hermano. Tiene que mantenerlo a su lado, ¿no? Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no despida a la mujer, a su mujer, y a los demás digo yo, a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con ella, bueno, y usted eso lo puede leer en su casa. Gloria al nombre del Señor. Acá estamos aprendiendo que esto que estamos leyendo son parte de la ley de la fe. No estamos aprendiendo leyes del Antiguo Testamento, ni tampoco la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? Esta ley es una ley que está regida por la naturaleza del Señor, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza del Señor?
la esencia de Dios, ¿cuál es? El amor. Entonces, lo que tiene que prevalecer cuando nosotros juzgamos, tiene que prevalecer el amor. ¿Cuál amor? El amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No el amor humano, sino el amor de Dios en nosotros. Ese amor tiene que ir creciendo como va creciendo nuestra fe, como va creciendo nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra, como va creciendo nuestra santidad, como va creciendo nuestra rendición. Todo va creciendo juntos. No es que el amor crece un poquito y la fe crece menos. No, todo crece parejo. Así como en lo natural, así también en lo espiritual. Amén, hermano. Y qué hermoso es poder nosotros ver la ley de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en el 8.1. Bueno, acá habla de los sacrificados, los ídolos. Usted tiene que leerlo en su casa. Tiene que leer el capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 en esta semana del libro de Primera de Corintios, para que usted pueda más o menos conocer cuál es la ley de Cristo, ¿no? A dónde nos lleva la ley de Cristo a nosotros, y usted va a ver a dónde le va a llevar. Pero tiene que leer la Biblia, tiene que orar al Señor y decir: Señor, dame entendimiento. Señor, necesito entender esta tu palabra. Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Para qué leemos? ¿Para qué nos informamos? Para hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Que nosotros hagamos su voluntad, la voluntad del Hijo de Dios. Y si nosotros no tenemos el conocimiento, ¿no?, de la ley de Cristo, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Señor? Necesitamos conocer. Le invito a ponerse de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga cada día y sigamos sirviendo al Señor. Tenemos reuniones la semana que viene, el domingo a la mañana. Tenemos a la mañana el domingo que viene, hermanos. Ya empezamos las reuniones a la mañana. Tenemos bautismo a la mañana. El domingo a las 9 de la mañana empezamos la reunión, hermano. ¿No? Ágape no tenemos esta. El domingo que viene, y el domingo que viene también tenemos el ágape, el bautismo y la mesa del Señor. Amén, hermano. Estamos también pensando hacer la reunión de diáconos en la iglesia en la casa del hermano Nicolás, en el kilómetro 41-700. Estamos pensando hacer la reunión de diáconos para ayudar al hermano a que se establezca allí un lugar de reunión, amén, para que el Señor pueda bendecir a los hermanos y bueno, tenemos que orar fervientemente por el hermano Nicolás, su esposa y todos los hermanos que tienen ese deseo que se abra una puerta en aquel lugar, amén. Ellos siempre van a estar acá con nosotros, siempre siguiendo la dirección de este lugar. Y nosotros no tenemos que tener ningún temor porque las almas son del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Nuestro hermano evangelista Antonio nos lleva al trono de la gracia. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por la porción de tu palabra, Señor, que hoy nos das. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que tú eres quien nos alimenta, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y poder crecer en el conocimiento pleno, Señor, de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos ahora que tú puedas bendecir a cada hermano, cada hogar, Señor, aquellos que hoy no han podido llegar, Señor, por algún modo hayan sido impedidos. Que tú, Señor, estés obrando por medio de tu Espíritu Santo y afectando y trayéndolo, Padre amado. Te ruego que tú bendigas, Señor, también tu palabra para que haya cabida en el corazón de cada uno de tus hijos. Bendice también y guárdanos, Señor, a la salida ahora, Padre, a nuestros hogares. Y también permanece, Señor, en este lugar, en la mano de tu siervo, Padre. Te damos gracias por el cuidado que tú tienes cada día de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.